Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en un relato de la historia antigua que es francamente fascinante. Vamos a explorar el capítulo 13 de Dos Reyes. Es una narración muy solemne, pero que nos atrapa desde el primer momento porque nos muestra la complejísima dinámica de la nación de Israel. A lo largo de este recorrido, vamos a desentrañar una historia que hace malabares con dos fuerzas que parecen totalmente opuestas. Por un lado, una justicia divina estricta frente a la rebeldía constante de una nación, y por otro, una misericordia absolutamente asombrosa. Vamos a ver cómo los errores humanos se cruzan con intervenciones milagrosas, dejando lecciones que, como veremos, no tienen fecha de caducidad. Para estructurar la información seguiremos 5 puntos. Primero, el ciclo de reyes infieles. Segundo, la profecía de las flechas. Tercero, un milagro en la sepultura. Cuarto, la misericordia por el pacto divino. Y cerraremos con las lecciones de fe y actitud. Empezamos con el primer bloque, el ciclo de reyes infieles, marcado por el pecado y la opresión en Israel. Para entender bien este relato, tenemos que visualizar un bucle. Un patrón histórico frustrante que se repetía una y otra vez en la cúpula del poder. Todo arranca con la fase de pecado, concretamente una idolatría continua. Vemos al rey Joacaz empeñado en seguir los mismos pecados que Jeroboam había instaurado en Israel, sin cambiar de rumbo. Como era de esperar, esto desencadena la disciplina. Jehová permite una opresión durísima por parte de Siria. Pero luego ocurre algo sorprendente, pasamos a la fase de misericordia. A pesar de su terrible historial, Joacaz suplica ayuda, y Dios escucha esas súplicas sinceras al ver el sufrimiento del pueblo. Esto da paso a una liberación parcial, donde se envía un Salvador. Sin embargo, como la nación se negaba a abandonar el poste sagrado en Samaria y sus ídolos, esa liberación nunca llegaba a ser completa. Si trasladamos esto a una línea temporal, nos situamos primero en el reinado de Jehoacaz en Samaria, que duró 17 años. Cuando muere, le toma el relevo su hijo Jehoás, que gobierna durante 16 años, y, para desgracia de todos, repite paso por paso los mismos errores que su padre. Durante esas 3 décadas largas hay una sombra constante sobre la nación, la opresión militar implacable de Siria. El relato documenta cómo el rey sirio Hazael y más tarde su hijo Ben-Hadad mantuvieron a Israel bajo un sometimiento absolutamente agotador. Pero ¿cuál fue el coste real de vivir en este bucle continuo? No era solo un problema espiritual. A nivel militar y humano, el impacto fue demoledor. La opresión siria dejó al ejército de Israel en los huesos. Fijaos en las cifras. A Jehoacaz solo le quedaron 50 jinetes, 10 carros de guerra y 10.000 soldados de a pie. De hecho, el texto original usa una imagen muy gráfica. Dice que el rey de Siria los había destruido hasta dejarlos como el polvo cuando se trilla el grano. Literalmente, una nación que antes era temible había quedado hecha polvo. Pasamos al segundo punto de nuestro recorrido, la profecía de las flechas y el último encuentro con Eliseo. En medio de toda esta desolación, la historia pega un giro y nos lleva a un momento profundamente emocional. El rey Jehoás baja a visitar al profeta Eliseo, que ya está sufriendo la enfermedad que acabará con su vida. El rey llora sobre él y exclama: «¡El carro de Israel y sus jinetes!». Y aquí empieza una secuencia increíble. Eliseo, en lugar de resignarse en su lecho de muerte, entra en acción y le ordena al rey realizar un acto profético muy físico. Le pide que traiga un arco y flechas. El anciano profeta pone sus propias manos sobre las del rey, le dice que abra la ventana hacia el este y grita: «¡Dispara!». Esa primera flecha cruzando el aire es declarada como la flecha de la victoria de Jehová sobre Siria. Todo parece ir genial, pero la verdadera prueba viene en el siguiente paso. Eliseo le dice al rey que agarre las flechas restantes y golpee el suelo con ellas. Y aquí es donde la cosa se tuerce. El joven rey Jehoás golpea el suelo con las flechas, pero solo da 3 golpes y se detiene. La reacción del profeta es de una indignación monumental. Le espeta: «¡Deberías haber golpeado el suelo 5 o 6 veces!». Eliseo le reprende duramente. Es una escena que transmite a la perfección el brutal contraste entre el fervor ardiente y apasionado de un profeta a punto de morir y la actitud tibia, casi sin ganas, de un rey que tenía en sus manos la oportunidad de asegurar la victoria total para su pueblo. Es un contraste que nos hace pensar mucho. Ilustra de forma brillante la diferencia entre lo que Dios estaba dispuesto a dar y lo que el hombre estaba dispuesto a recibir. Por un lado, dar 5 o 6 golpes significaba la victoria total. Garantizaba acabar con la amenaza siria para siempre, pero requería fe, entusiasmo, requería ir mucho más allá del mínimo esfuerzo. Por otro lado, los 3 golpecitos tímidos del rey resultan en una victoria parcial. Sí, lograría vencer a Siria 3 veces, pero no acabaría con el problema de raíz. Las flechas aquí son una metáfora visual potentísima. Nos muestran cómo la disposición divina a bendecir muchas veces se topa con el muro de nuestra propia falta de convicción.
Vamos al tercer punto, un milagro en la sepultura. Veremos cómo el poder de Dios trasciende a la muerte. De pronto, el relato hace una pausa en toda esta tensión política para contarnos un suceso muy breve, pero absolutamente extraordinario, ocurrido tras la muerte de Eliseo. Es una escena cruda y muy visual. Eliseo ya ha muerto y está enterrado. Unos israelitas están en pleno funeral, enterrando a un hombre, cuando de repente ven acercarse a unas bandas de saqueadores moabitas. Presas del pánico, agarran el cuerpo, lo tiran rápidamente en la tumba de Eliseo y salen corriendo. Pero en el instante exacto en que el cuerpo toca los huesos del profeta, el hombre vuelve a la vida y se pone de pie. Este milagro nos deja una enseñanza vital. La fuerza activa de Jehová no se apaga cuando mueren sus representantes humanos. Dios seguía operando en Israel con un poder asombroso. Entramos en la cuarta sección, misericordia por el pacto divino. Descubriremos la verdadera raíz de la paciencia de Jehová. Llegados a este punto, se nos plantea una pregunta teológica inevitable. Teniendo en cuenta la idolatría constante y la falta de fe crónica de estos reyes, ¿por qué Jehová no barrió del mapa a Israel de una vez por todas? La respuesta está en este concepto, el pacto. El texto es clarísimo, dice que Jehová les mostró favor, les tuvo misericordia y consideración. ¿Por qué? No fue por el buen comportamiento de la nación, desde luego, fue por su antiguo pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esa antigua promesa divina actuó como un escudo irrompible, garantizando una misericordia que no se merecían. Dios se negó a destruirlos y a echarlos de su presencia porque su fidelidad está anclada a sus propias promesas, demostrando una paciencia que resulta casi incomprensible. Y todo este entramado de profecías y misericordia encaja a la perfección en un número, el 3. La historia nos cuenta que al morir el rey sirio Hazael, su hijo Ben-Hadad asume el trono. Y tal como marcó la actitud vacilante del rey Jehoás con las flechas, logró derrotar a Ben-Hadad exactamente en 3 ocasiones, ni una más ni una menos. Con esas 3 victorias, Jehoás recuperó las ciudades de Israel perdidas en la guerra. La palabra de Eliseo se cumplió de forma absolutamente literal. Llegamos a nuestro último punto, lecciones de fe y actitud. Vamos a ver cómo aplicar esta historia hoy. Hemos repasado décadas de historia, visto opresión, profecías con flechas y hasta resurrecciones milagrosas. Ahora toca destilar las lecciones de todo esto. Primero, queda clarísimo que el pecado repetido siempre trae consecuencias y nos hace vulnerables. Segundo, y esto es muy reconfortante, vemos que Dios escucha incluso a quienes le han fallado, siempre y cuando sus súplicas sean realmente sinceras, como vimos con Joacaz. Tercero, y esta es la gran lección de las flechas, las oportunidades y las bendiciones muchas veces están directamente limitadas por nuestra propia actitud. Una fe a medias solo produce resultados a medias. Y cuarto, la inmensa fidelidad y misericordia de Dios no dependen de nuestros méritos, sino de la base inquebrantable de sus propias promesas. Para cerrar este análisis, la imagen del rey Jehoás dando unos golpecitos tímidos contra el suelo nos deja con una profunda reflexión. Es un recordatorio de que cada acción cuenta y de que el conformismo tiene un precio altísimo. Así que nos quedamos con esta pregunta resonando. Cuando se presentan oportunidades para actuar y demostrar fe, ¿se responde con un entusiasmo a medias que se apaga enseguida o con una convicción total dispuesta a dar todos los golpes que hagan falta? Es un pensamiento desafiante que sin duda nos invita a evaluar con cuánta fuerza y pasión afrontamos cada uno de nuestros retos.